Faringoamigdalitis, en pediatría nosotros no dividimos prácticamente faringitis y amigdalitis, sino que hablamos de una faringoamigdalitis aguda, que es un proceso febril agudo que se acompaña de una inflamación del área faringoamigdalar con hallazgos típicos de infección consistente en un edema, en una inflamación, en un enrojecimiento, que va a ser muchas veces lo que consideramos una faringoamigdalitis. Generalmente con exudado, una faringoamigdalitis exudativa, úlceras, faringoamigdalitis ulcerativa, o con membranas, ¿sí? La faringoamigdalitis membranosa o pseudomembranosa, ¿sí? Amigdalitis aguda, tonsilitis aguda son otras denominaciones intercambiables que ustedes pueden encontrar en la literatura y se puede también mencionar de esta forma, ¿sí? Un enrojecimiento faringoamigdalar, sin más, aparece también como parte de procesos inflamatorios generales, ¿sí? De otras infecciones conocidas como parotiditis, sarampión u otro tipo de afecciones que conceptualmente no deberían de ser considerados como una faringoamigdalitis. Si entra dentro del cuadro clínico de otra patología, ¿sí? Entonces no se considera como tal una faringoamigdalitis, ¿sí? Sin embargo, cuando es propio de ese área y cursa con esta sintomatología, con estas características, entonces estamos ante una faringoamigdalitis aguda, ¿sí? Etiología. ¿Cuáles son los agentes causales que van a producir la faringoamigdalitis? ¿Sí? Son varios los que causan faringoamigdalitis con diferentes intereses clínicos, ¿sí? La atención principal de nosotros va a estar enfocada en uno en particular, que va a ser el estreptococo beta hemolítico del grupo A o estreptococos piógenes. ¿Por qué razón? Porque tiene un tratamiento antibiótico reconocido que acorta el tiempo de la enfermedad y previene la aparición de las complicaciones. Y dentro de las complicaciones, una de las complicaciones es temible, que es la fiebre reumática. Entonces, cuando nosotros vayamos avanzando en esto y veamos la etiología, la causa, el desarrollo, vamos a ver que las faringoamigdalitis en general son autolimitadas, ¿sí? O sea que se curan solos, todos prácticamente, ¿sí? Incluyendo la faringoamigdalitis por estreptococo del grupo A, se cura solo, ¿sí? Lo que tiene importancia muchas veces son las complicaciones que pueden tener en relación a esta patología, y por eso que tiene un interés particular, ¿sí? Por un interés mayor es mejor establecer una referencia etiológica y descriptiva según la infección esté producida por estreptococo beta hemolítico del grupo A o no. Entonces vamos a tener dos grandes grupos, ¿sí? La faringoamigdalitis producido por el estreptococo del grupo A y la faringoamigdalitis producido por otros agentes causales, que son varios también, ¿sí? Entonces de esa forma nosotros vamos a centrar nuestra atención en la faringoamigdalitis causado por el estreptococo beta hemolítico del grupo A o estreptococos piógenes, y los que no son producidos por el estreptococo del grupo A pues van a ser bacterias con algún interés clínico, como el estreptococo beta hemolítico del grupo C, G, Arcanobacterium, Mycoplasma, ¿sí? Otras bacterias más raras y dudosas como Clamidia, Neisseria, Corynebacterium, ¿sí? Yersinia, Treponema, Francisella, ¿sí? Estos pueden también causar y producir faringoamigdalitis aguda, ¿sí? Y dentro de los virus, adenovirus, Epstein-Barr, herpes simple 1 y 2, enterovirus, Coxsackie A y B, parainfluenza, influenza, rinovirus, el coronavirus mismo, el virus del VIH, ¿sí? Yo doy esta clase desde el 2014 por ahí, ¿sí? Y siempre le veía al coronavirus acá y decía, ¿quién es este, verdad? ¿Dónde está? Que nunca le veíamos, ¿sí? Hasta que llegó la pandemia. Y acá estamos. Entonces, porque esto es la fuente de esto es
Sociedad Española de Pediatría, esto es de la Sociedad Española de Pediatría, es muy similar al cuadro clínico y a la etiología que nosotros tenemos, entonces por eso que esa es la fuente más que todo, ¿sí? Otros microorganismos como Toxoplasma, Actinomyces, Cándida mismo también, que en los niños pequeñitos producen muchas veces una faringoamidalitis, ¿sí? Y lo llamamos también Muguet en ese sentido, ¿sí? Entonces, estos van a ser los agentes causales, ¿sí? Y tenemos entonces dos grandes grupos. La faringoamidalitis producido por el estreptococo del grupo A y el resto de los agentes causales que ustedes pueden diferenciar acá y pueden verlo, ¿sí? Entonces, la faringoamidalitis aguda por estreptococo beta-hemolítico del grupo A o estreptococcus pyogenes, ¿sí? Es responsable de alrededor del 15 al 30% de todos los casos de faringoamidalitis. O sea, de cada 100 niños, alrededor de 30 van a ser causados por este agente, ¿sí? En muchos pacientes no resulta fácil diferenciar solo con criterios clínicos si se trata de una infección por este agente causal o es debido a un virus, o sea, por la sintomatología y por las características, ¿sí? Tiene mayor incidencia en niños entre 5 y 15 años, un rango etario entre 3 y 18 años. Y muy raramente aparece en menores de 2 años, ¿sí? Probablemente por una menor adherencia del estreptococo del grupo A las células epiteliales respiratorias. Entonces, prácticamente es imposible, si vamos a hablar así de forma clara, que una faringoamidalitis aguda por estreptococo del grupo A se suceda en el menor de 2 años, ¿sí? Tiene un periodo de incubación de 12 horas a 4 días y favorece su transmisión, el hacinamiento, el contacto próximo en los colegios y otras instituciones cerradas, ¿sí? Su contagiosidad máxima sucede durante la fase aguda y en los niños no tratados desciende gradualmente en semanas. Presenta un predominio estacional, finales de invierno, comienzo de primavera, ¿sí? En los países que tienen estaciones bien establecidas, ¿sí? El nuestro lo tenía hace varios años, ¿sí? Estaciones bien establecidas. Hoy día ya no sabemos qué es lo que pasa todo, ¿verdad? Ahora en pleno otoño creo que estamos, hace un frío de locos, ¿sí? Después va a venir un calor, va a venir frío. Desastre. En diciembre hacía frío también, en enero. Entonces ya no entendemos más qué es lo que pasa. Pero sí, este es el momento. Hoy día tenemos muchísimos cuadros en los niños con faringoamidalitis, ¿sí? Sin tratamiento antibiótico es una infección autolimitada, lo que les decía anteriormente, con mejoría y desaparición de los síntomas en alrededor de 7 días, aunque con riesgo de alguna complicación supurativa o no, ¿sí? Entonces, denominador común de la evolución de estos cuadros es que se recuperan alrededor del 5º al 7º día, ¿sí? Y este es un problema muy importante para el manejo clínico de nosotros, ¿sí? Porque nosotros en general, hablando de la población en general, ¿sí? Tenemos un error muy frecuente que cometemos y es relacionar fiebre con infección. O sea, niño que tiene fiebre tiene una infección, ¿sí? Y hablando de infección, ¿cuál es la infección más común para la población en general? Bacterias. Entonces, el niño que tiene una faringoamidalitis, por más que sea viral, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen los padres? Van buscando, ¿sí? Médicos que le indiquen antibióticos. Se va con ella, le dicen no, todas las enfermedades son autolimitadas, tratarle nomás, dale nomás Se va con el doctor al 2.º día, al 3.er día, al 4.º día, al 5.º día llega con la doctora y la doctora le da antibióticos. Santo remedio, se cura. La doctora le dio antibióticos, ¿sí? ¿Qué iba a pasar? Se iba a curar nomás luego, ¿verdad? O sea, y el proceso iba a terminar curándose alrededor de los 7 días y entonces la mayoría de las veces terminamos dando antibióticos de forma innecesaria, ¿verdad?
pero en el caso de un estreptococo del grupo A es mandatorio identificarlo, saber y obviamente iniciar un tratamiento precozmente. ¿Para qué? Para evitar las complicaciones, ¿sí? Bien. Dentro de la clínica, ¿cómo vamos a tener el cuadro clínico? Varía según la gravedad de la infección, el tiempo transcurrido desde el comienzo hasta que se examine al niño, y los hallazgos más típicos son comienzo brusco, nosotros dijimos, periodo de incubación, horas, 12 horas a 4 días, o sea que puede arrancar rápidamente, ¿sí? Fiebre que va a variar, ¿sí? Dolor de cabeza, dolor de garganta, amígdalas inflamadas, eritematosas, generalmente con exudado blanco amarillento entre el 50 y el 90%, ¿sí? Petequias en el paladar blando y úvula, adenopatías cervicales anteriores dolorosas al tacto entre 30 y 60% de los pacientes, en ocasiones un exantema escarlatiniforme que puede acompañarle a esta enfermedad, o sea, lesiones en piel, enfermedades exantemáticas, ¿sí? Molestias o dolor abdominal, náuseas y vómitos, ¿sí? Pueden también acompañar al cuadro clínico en dependencia de la edad del paciente, ¿sí? Ausencia de tos, ¿se acuerdan? Primer día de clase, segundo día de clase, cuando hablábamos signos negativos de valor, ¿sí? Y decíamos, yo tengo que interrogar e indagar y preguntar si hay estos signos o estos síntomas, y si no lo tiene, a mí me ayuda en el diagnóstico. Y hablábamos de la fiebre, por ejemplo, que dentro de la historia clínica deberíamos poner o teníamos que colocar que no tuvo fiebre, ¿sí? Entonces, estos serían los datos negativos de valor: ausencia de tos, rinitis, ronquera, conjuntivitis, hasta o ulceraciones en la mucosa oral y diarrea, ¿sí? Sumando estos datos clínicos en niños mayores de 3 años y sobre todo en mayores de 5 años, existe una probabilidad de alrededor del 60 al 70% de que la infección sea por un estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿sí? Se han propuesto algunas tablas de puntuación y clasificación combinando datos epidemiológicos, clínicos y laboratoriales con el afán de encontrar un sistema que apoye el origen estreptocóxico. O sea, tablas y decir, tiene esto, tiene esto, tiene esto, podría ser o no una infección por estreptococo. Pero lastimosamente no han demostrado ser significativamente de ayuda para estar y ser confiables enteramente en ese sentido, y decir criterios, por poner un ejemplo, criterios de faringoamigdalitis por estreptococo del grupo A no existen, ¿sí? No hay, se han propuesto porque es importante para nosotros como pediatras, porque este agente causal cursa con muchas complicaciones que podemos evitar, ¿sí? La decisión más importante en cuanto a la confirmación diagnóstica de la infección por estreptococo del grupo A, ¿sí? Va a ser y es saber si es una infección causada por estreptococo del grupo A o no, ¿sí? Y para ello, con niños con síntomas y una exploración sugerente, las pruebas que van a ayudar al diagnóstico van a ser varias, y dentro de ellos vamos a mencionar algunas, ¿sí? Pruebas de detección antigénica rápida, ¿sí? ¿En qué consiste? En la liberación e identificación del carbohidrato de la pared celular, ¿sí? Obtenida a partir de un escobillado de las amígdalas y faringe posterior, ¿sí? Lo que creo que todo el mundo se hizo en este tiempo, ¿sí? Que anteriormente era muy frecuente hacerse, ¿sí? El hisopado, como le llamamos, ¿sí? Entonces, esta técnica de inmunoanálisis enzimático tiene una especificidad no menor del 95% y una sensibilidad variable que no baja, ¿sí? Y llega alrededor del 90% si los pacientes están bien seleccionados con criterios clínicos más rigurosos, ¿sí? Es una prueba sencilla que se realiza en unos 15 minutos y muy recomendable en la práctica diaria, ¿sí? Como un test
rápido, ¿sí? Y una detección antigénica rápida sería, ¿sí? El inmunoanálisis óptico es una técnica más actual y algo más compleja y también más prometedora. Muestra una sensibilidad y especificidad alta comparables con cultivo incluso de garganta, ¿sí? De manera que una prueba negativa no necesita siempre ser confirmada con un cultivo. También está disponible en unos 15 minutos y con cierta experiencia puede sustituir al cultivo. Las sondas quimioluminiscentes que detectan el ARN del ribosoma del estreptococo del grupo A ofrece una sensibilidad próxima del 90% y con resultados de eficacia comparado con el inmunoanálisis óptico, ¿sí? Precisa más tiempo, 60 minutos y depende de un procedimiento más complejo y sofisticado. Estas dos pruebas en general son más caras. Esa es la verdad. Entonces, son posibilidades de diagnóstico rápido. Tengo un paciente con una sospecha, con un cuadro clínico, pues solicito estos estudios para tratar de llegar al diagnóstico. ¿Cuál es el gol estándar? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Quién nos va a dar el diagnóstico definitivo? El cultivo de la faringe, ¿sí? Prueba estándar o de oro para el diagnóstico de la infección por estreptococo del grupo A, ¿sí? Pero como en ocasiones puede detectar algún falso positivo, principalmente cuando son portadores, ¿sí? De estreptococo del grupo A o algún falso negativo, el diagnóstico verdaderamente definitivo solo se establecerá al comparar los niveles de la antiestreptolicina o el aumento progresivo de el ASTO, como se llama, o ASLO también pueden encontrarlo dentro de la literatura, ¿sí? Nosotros acá lo llamamos ASTO, ¿verdad? Y en el laboratorio solicitamos la prueba de ASTO, los niveles de antiestreptolicina O, que es una forma de hacer el diagnóstico, sí, por el aumento de anticuerpos o el anti-DNase-B al menos 2 semanas después del cuadro agudo, ¿sí? Por eso esto, por ejemplo, es un criterio diagnóstico de la fiebre reumática, ¿sí? El aumento de la antiestreptolicina, ¿sí? Habrá falsos negativos si se toma la muestra de forma incorrecta, si se utilizan medios de crecimiento no apropiados o si el tiempo empleado es inferior a las 48 horas, ¿sí? A veces hay falsos positivos por crecimiento de estreptococo del grupo C, por ejemplo, que no es patógeno. En el 60% de los casos es sensible a la bacitracina. Por este motivo se le considera a veces un estreptococo del grupo A, ¿sí? Entonces, los valores de determinación de anticuerpos van a ir variando y va a ser importantes, como les decía, para ir confirmando diagnósticos y para ir viendo las posibles implicancias o complicaciones que pueda ir teniendo. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la fiebre reumática y la glomerulonefritis post-estreptocóxica, que se da también como una de las complicaciones no supurativas, ¿sí? Entonces, igualmente también se pueden hacer estudios epidemiológicos para ir viendo y determinando si hay niños portadores de estreptococo del grupo A, para tomar como medida y tener en cuenta esto, ¿sí? Complicaciones. Las supurativas por extensión a zonas adyacentes son muy raras tras tratamiento antibiótico adecuado y bien recibidos. ¿Cuáles pueden ser estas complicaciones? Otitis, sinusitis, mastoiditis. Estos dos vamos a estudiarlo hoy. Mastoiditis, adenitis purulenta, acceso periamidalino, acceso retrofaríngeo, ¿sí? Pueden ser causados por infecciones de estreptococo del grupo A, ¿sí? Las complicaciones no supurativas, como la fiebre reumática, glomerulonefritis y probablemente una artritis o una sinovitis reactiva por una respuesta inmunitaria normal del niño, aparecen tras un periodo de latencia de 1 a 3 semanas tras una faringoamidalitis aguda, ¿sí? Estas reacciones son frecuentes y pueden causar mucho daño, como por ejemplo el síndrome nefrítico, el síndrome nefrótico, la fiebre reumática misma, que afecta a varios órganos y por eso es interesante conocerlo, ¿sí?
El tratamiento antibiótico en niños con una clínica típica, sí, probable de faringoamigdalitis aguda por estreptococo del grupo A, una actitud práctica es tomar y determinar 2 hisopos, ¿sí?, que contacten con la amígdala y faringe posterior, evitando contactar con la úvula y el paladar blando o la lengua. ¿Qué hacemos? Con uno de ellos se realiza una prueba antigénica rápida, ¿sí? Si es positivo para estreptococo del grupo A, ya puede iniciarse el tratamiento antibiótico, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que eso tarda alrededor de 15 minutos para que venga el resultado. Entonces viene un paciente, consulta conmigo, veo el cuadro clínico, determino cuál es la situación clínica y sospecho de que sea por estreptococo del grupo A, le tomo 2 muestras de hisopo, con uno hago el test rápido. Si sale positivo, ya inicio directamente el antibiótico, ¿sí? Si la prueba rápida es negativa, se utiliza el segundo hisopo para el cultivo, instaurándose ya el tratamiento antibiótico según las circunstancias de cada caso, ¿sí? Si es negativo, ya va a depender del médico y valorar si realmente la prueba antigénica pudo haber fallado, porque hay un 10% alrededor de que puede fallar, y realizo el cultivo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, ¿cuál va a ser la actitud terapéutica? Tengo que seleccionar bien al paciente, la edad, la clínica, los antecedentes, ¿sí? Determinar 2 muestras, ¿sí? Y hacer pruebas antigénicas rápidas. Si sale positivo, antibiótico, ¿sí? ¿Qué pregunta tengo que hacerme? Si el niño no es un portador de estreptococo del grupo A, ¿sí? Si es negativo, inicio antibiótico, observar por 48 horas. Si hay una mejoría franca, completar el tratamiento antibiótico. Si no, interrumpir antibiótico y determinar que sea una infección viral. Si el cultivo viene negativo, también interrumpir el antibiótico y estamos ante una infección probablemente viral, ¿sí? Que como nosotros sabemos es el más frecuente cuando hablamos de cuadros respiratorios y cuadros infecciosos en general en pediatría. La mayoría de los cuadros son de etiología viral, ¿sí? Bien. El tratamiento, ¿cuál va a ser el tratamiento de la faringoamigdalitis estreptocóxica? Y el tratamiento de elección va a ser la penicilina, ¿sí? No hay reporte aún de ningún agente, de ningún tipo de estreptococo, ¿sí?, que sea resistente a las penicilinas, ¿sí? Puede ser penicilina, ¿sí?, por vía oral, puede ser penicilina benzatínica, ¿sí?, y es el gold estándar, ¿sí? ¿Cuáles son otras alternativas que tengo? Pues las aminopenicilinas, o sea, antibióticos derivados de la penicilina. En este caso, la aminopenicilina más utilizada va a ser la amoxicilina, ¿sí? La amoxicilina puede ser más un inhibidor de beta-lactamasa, como por ejemplo ácido clavulánico, surfactán, ¿sí? Puede ser también la ampicilina más surfactán, si hablo de vía endovenosa. Yo sé que en otros mercados hay ampicilina por vía oral, por ejemplo, ¿sí? Solo que la ampicilina por vía oral tiene una absorción muy deficitaria, por eso no es tan recomendado, ¿sí? Cefalosporinas, ¿sí?, de primera, de segunda generación. A partir de la segunda tiene buenos efectos a nivel de las vías respiratorias, ¿sí? Y en los casos de que los niños sean alérgicos a las penicilinas, pues la opción terapéutica va a ser los macrólidos: eritromicina, claritromicina, acitromicina o eventualmente la clindamicina, ¿sí?, que son los otros antibióticos que pudiéramos utilizar para el tratamiento de la faringoamigdalitis aguda por estreptococo del grupo A, ¿sí? El tratamiento de elección con penicilina por vía oral o inyección intramuscular en niños no alérgicos a la misma es el tratamiento, ¿sí? ¿Qué hace? Previene la fiebre reumática.
que es el primer objetivo del tratamiento, ¿sí? Aunque este se inicia hasta 9 días después del comienzo de los síntomas. Entonces, la prioridad no es iniciar rápido el antibiótico, la prioridad es indicar correctamente el antibiótico, ¿sí? Porque si yo indico a un paciente que está con una infección por estreptococo del grupo A, ¿qué voy a hacer? Voy a evitar probablemente la fiebre reumática, ¿sí? Incluso tardíamente, ¿verdad? Porque hasta 9 días después del inicio de los cuadros puede evitar, ¿sí? Y lo que les decía, todavía no se ha comunicado un aislamiento del estreptococo del grupo A que muestre resistencia a la penicilina, ¿sí? La inyección de penicilina benzatínica está indicado en casos de vómitos, rechazo del antibiótico oral y si no está asegurado el cumplimiento del tratamiento por vía oral, o bien si los niños son en países en vías de desarrollo, que justamente la razón también va a ser no poder garantizar que se cumpla el tratamiento, ¿sí? No es el tratamiento de rutina la penicilina benzatínica, ojo con eso, ¿sí? Las penicilinas orales, las aminopenicilinas son las que generalmente se deben de usar, ¿sí? Es muy traumático en primera línea, dicen que la penicilina benzatínica, porque nunca me puse, pero siempre dicen que es muy dolorosa, es muy traumática para los niños, entonces tenemos que estar atentos a eso y tenemos que tener en cuenta también esa posibilidad, ¿sí? Bien, otros antibióticos, ya dijimos, amoxicilina, pautas de 10 días son equiparables a penicilina en cuanto a su eficacia y las tasas de fracaso bacteriológico, e incluso llega a ser superior en evitar las recaídas, las aminopenicilinas en relación a las penicilinas, ¿sí? La amoxicilina más un inhibidor de beta-lactamasa o ampicilina más surfactán no son antibióticos de primera elección para la faringoamigdalitis aguda, ¿sí? Cefalosporina oral, como les decía, de primera, de segunda generación o de tercera generación, ¿sí? Pautas de 10 días logran curaciones clínicas y bacteriológicas similares e incluso superiores a la penicilina, ¿sí? Pueden ser de elección en niños con antecedentes de reacción alérgica no inmediata o acelerada a la penicilina, lo que llamamos reacción retardada, ¿sí? Otros antibióticos, ya dijimos, si hay alergias, puedo utilizar los macrólidos, ¿sí? Y las linconsamidas, que son de elección para los alérgicos, ¿sí? La eritromicina, citromicina, claritromicina, ¿sí? La roxitromicina pueden ser opciones, o la clindamicina, que puede ser una alternativa importante, ¿sí? Utilizada principalmente en los portadores para evitar el estado de portador del estreptococo del grupo A, ¿sí? Por vía oral también hay clindamicina, ¿sí? Pauta de una dosis al día. Por sus características farmacocinéticas, la citromicina, la cefixima, que es una cefalosporina de tercera generación, y el sectibuteno, ¿sí? Ya se administran una vez al día. ¿Por qué esto? Porque hoy día los papás trabajan, los papás estudian, los papás son una fuerza laboral importante, entonces le es más cómodo darle una vez al día el antibiótico a su hijo y dejarle al cuidado de otra persona que darle cada 6 horas, por ejemplo. ¿Qué antibiótico se da cada 6 horas? La eritromicina, ¿sí? La ampicilina también tiene que indicarse cada 6 horas, ¿sí? La amoxicilina en general se indica cada 8 horas, ¿sí? A no ser que el laboratorio haga un preparado especial para indicarse cada 12 horas, que no suele ser la constante, ¿sí? Entonces, de los demás antibióticos cuyas preliminares como amoxicilina, cefradoxilo, cepoxima durante 10 días han demostrado similar eficacia al compararse con pautas de varias dosis al día, ¿sí? Amoxicilina, cefadroxilo con un espectro de actividad relativamente estrecho y un coste no muy alto pueden ser propuestos como alternativa en el tratamiento. En realidad, en nuestro medio, en nuestro país, la amoxicilina es el que más se utiliza como tratamiento de la faringoamigdalitis aguda, ¿sí? Y llegamos al punto de compararlo con el ibuprofeno, bueno, ¿sí?
Ibuprofeno se usa por todo. ¿Sí? Y la amoxicilina también, como decía un profesor mío, amoxicilina cura todo. O sea, se le pone a casi todas las enfermedades hoy día. ¿Sí? Bien. Las pautas menores de 10 días. ¿Sí? Nosotros vamos a discutir mucho en este sentido las pautas menores a 10 días. ¿Por qué razón? Porque yo soy de la idea de que tengo que meterles algo en la cabecita de cada uno de ustedes, ¿verdad? Van a chocar muchísimo con este tema, ¿sí? Y esa es mi idea. Como me dijo un día uno de los estudiantes, doctor, estamos en crisis, ¿sí? Y esa es mi idea, justamente, que ustedes entren en crisis, ¿sí? Porque de las crisis vienen el aprendizaje, vienen los cambios, ¿sí? Si nosotros no hubiéramos entrado en crisis en la pandemia, muchas cosas no iban a mejorar. Nosotros, por ejemplo, en el hospital mejoraron muchísimas cosas. En la estructura, en nosotros mismos, en la calidad humana de las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque entramos en crisis. Tuvimos miedo de morir todos, ¿sí? En el hospital, pues nosotros estuvimos, como se le llama, en la primera línea, manejando y viendo pacientes con COVID todos los días y pensando en qué me va a pasar a mí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo esto y por qué planteo esta posibilidad de no hacer tratamientos de 10 días? Porque en todos los protocolos ustedes van a encontrar y van a leer tratamiento antibiótico por 10 días, ¿sí? Y hay muchísimos estudios, ¿sí? Hoy día que plantean ciclos más cortos que tienen una misma eficiencia o una misma eficacia en el manejo del tratamiento, ¿sí? Pero no lo van a encontrar en ningún tipo de protocolo prácticamente. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué creen ustedes? Voy a tomarme un chorrito de café. Los pacientes no pueden regularmente. Para mí como paciente me conviene muchísimo más tomar 2 días de antibiótico y ya me curé. La industria farmacéutica indica los 10 días cuando... Las industrias farmacéuticas, la presión que tienen las industrias farmacéuticas, todos los fraquitos vienen preparados para 10 días, para 5 días. Entonces la presión que mete es impresionante. Entonces, por más que se hagan propuestas de que se plantee ciclos, por ejemplo, acá dice ciclos de 5 días, ciclo de 4 o 5 días, ciclo de 5 días, ¿sí? Lograron tasas de curación clínica y bacteriológica comparables a esquemas de 10 días, ¿sí? Na verdade, quando a gente vai comprar medicamento, a gente deveria comprar o que a gente vai usar, né? ¿Perdón? Quando hacemos a compra de medicamentos, por exemplo, eu vou ser para 5 dias, teria que tomar 2 comprimidos al dia. Eu teria que ter 10 comprimidos, não 30, como vem na caja. Claro, por eso justamente... O doutor prescreve e eu tenho que comprar uma caja com 30 unidades. Porque las industrias farmacéuticas instauran eso y en la farmacia no te venden así suelto. Entonces al final queda... O sea, ¿qué pasa? Le digo a un paciente van a tomar por 5 días, ¿sí? Pero en el prospecto dice otra cosa, en la caja hay otra. ¿Y por qué no tomo todo? Y viene una reinfección, viene algo y bueno, ahí llega y ¿quién es el culpable? ¿El médico? ¿Por qué? Porque no cumplió el protocolo establecido por las diferentes unidades donde se le atiende a los pacientes. Entonces, siempre me van a escuchar a mí decirles a ustedes, y eso debe ser una costumbre para ustedes, en el lugar donde yo voy a ir a trabajar, tengo que interiorizarme de los protocolos que se manejan en ese hospital. ¿Sí? Porque es la única forma de yo salvaguardar mi profesionalidad en ese sentido. Porque yo puedo ir con todos los protocolos del mundo, yo puedo ir con todos los conocimientos del mundo, pero hay un problema médico legal y lo primero que van a hacer es van a agarrar el protocolo y me van a decir, mira, no cumpliste el protocolo. ¿Sí? Por eso se han hecho los protocolos en ese sentido. Y bueno, mi intención es que ustedes calculen sobre eso, ¿verdad? Y en algún momento cuando estén en una situación de decisión, pues puedan tomarla, ¿sí? Acitromicina 3 días, ¿sí? En Estados Unidos está aprobado el uso de 12 miligramos por 5 días, 60 miligramos de dosis total,
y en Europa se ha estudiado la posibilidad de administrar esta misma dosis total en ese sentido, hablando de la acitromicina, porque la propuesta, por ejemplo, de la Sociedad Española de Pediatría dice 10 miligramos el primer día y 5 miligramos segundo, tercero, cuarto y quinto día de acitromicina, por ejemplo, ¿sí? Entonces también van variando en relación a los países, ¿sí? Bien, la evolución. Tras un tratamiento antibiótico adecuado y asegurado su cumplimiento, la mayoría de los niños responden favorablemente con una mejoría franca en las primeras 48 horas. Y casi todos tendrán un cultivo de garganta negativo en los siguientes 10 días. Sin otros factores de riesgo, no es necesario en estos casos repetir la prueba antigénica rápido de cultivo, ¿sí? Si hay un fracaso bacteriológico, ¿sí? El tratamiento se refiere a la persistencia del estreptococo del grupo A, misma cepa, mismo serotipo, ¿sí? En la faringe, sin síntomas, sin signos de infección tras un tratamiento antibiótico bien recibido, ¿sí? Tampoco es preciso volver a tratar con antibiótico, salvo que se considere que el niño es portador de estreptococo, ¿sí? Y constituye un riesgo para los demás. Por ejemplo, va a la escuela, puede transmitirle a otro niño, ¿sí? Entonces, por más que persista, si no tiene síntomas, no es necesario tratarlo, ¿sí? Algunos niños tienen faringoamigdalitis por estreptococos a repetición, es decir, 4 a 7 episodios de faringoamigdalitis en el plazo de varios meses, con tratamiento bien realizado, con más frecuencia tras pautas con penicilina oral, amoxicilina, cefalosporinas orales, ¿sí? Muchos de ellos son portadores crónicos de estreptococo del grupo A, con episodios de intercurrencia, ¿sí? Con infecciones víricas, ¿sí? La penicilina sola no elimina el estreptococo de la garganta en los portadores, ¿sí? En estas situaciones clínicas debe de ser aclarado si el nexo epidemiológico, la edad, la estación, el contacto de cada episodio para poder determinar si es a estreptococo o si es una infección viral. No es tampoco indicación de una amidalectomía, ¿sí? Ojo con eso. La faringoamigdalitis a repetición no es indicación de operarle de las amígdalas, como dicen las mamás, ¿sí? Entonces, va a depender de la rapidez de la respuesta al tratamiento, la presencia o no de estreptococo en la faringe en los intervalos asintomáticos, ¿sí? Y cómo voy a comprobar si esta infección es por estreptococo, ¿sí? Con los títulos aumentados de antiestreptolicina O, ¿sí? Si fuese posible determinar el serotipo en cada episodio, no está indicado ni se debe recomendar instaurar profilaxis con penicilina intramuscular u oral, ya que no reduce el número de episodios. ¿Tiene faringoamigdalitis a repetición? ¿Cuál es la tendencia? Colocarle penicilina cristalina cada 28 días, cada 21 días. No está indicado. Solamente está indicado la profilaxis para ¿quién? Fiebre reumática, ¿sí? Solamente para la fiebre reumática. No está indicado la profilaxis para la faringoamigdalitis, ¿sí? El estado de portador, acá tengo un cuadro del estado de portador, ¿sí? Causas o teorías. Presencia en la faringe de bacterias distintas a el estreptococo del grupo A, portadoras de beta-lactamasa, tolerancia del estreptococo beta-hemolítico a la penicilina, ¿sí? Ausencia de estreptococo alfa-hemolítico en la mucosa oral, adherencia alterada del estreptococo del grupo A a la mucosa oral, cepas de estreptococo del grupo A, ¿sí? Que facilitan su encierro en las mucosas epiteliales respiratorias. O sea, estas son las causas o las teorías por el cual los niños son portadores de estreptococo. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? Ya dijimos, clindamicina por 10 días, la penicilina oral también, la penicilina benzatínica, también puede ser, amoxicilina, cefadroxilo o acitromicina pueden evitar el estado de portador, ¿sí? Bien, entonces, faringoamigdalitis por estreptococo del grupo A. ¿Qué debemos de entender bien? ¿Sí? Que el agente causal
es el estreptococo del grupo A. ¿Por qué nos interesa mucho saber que sea estreptococo del grupo A? Por las posibilidades de complicaciones que puedan tener. ¿Sí? ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Sí, en ese sentido lo dividimos en supurativas y no supurativas. Especial para preguntas de examen eso. ¿Cuáles son las complicaciones supurativas del estreptococo? ¿Cuáles son las complicaciones no supurativas del estreptococo? ¿Sí? Hablamos de sinusitis, otitis, acceso perimealino, acceso retroauricular, ¿sí? Hablamos de otitis, de sinusitis, ¿sí? Hablamos de las complicaciones no supurativas como la fiebre reumática, glomerulonefritis, ¿sí? Artritis, sinovitis, ¿sí? Que son las complicaciones no supurativas, ¿sí? Diagnóstico definitivo. ¿Cómo hago el diagnóstico? ¿Sí? ¿Cómo hago el diagnóstico? El gold estándar, el cultivo. Puedo utilizar pruebas antigénicas. Sí, puedo utilizar pruebas antigénicas. ¿Sí? ¿Qué tengo que determinar también? Tengo que determinar también si el tratamiento que voy a instaurar en dependencia de los hallazgos que tengo con el test rápido o con el cultivo, ¿sí? Y dentro del tratamiento, ¿cuál es el de elección? La penicilina sigue siendo el tratamiento de elección, ¿sí? En sus diferentes formas, ¿sí? Ya sea penicilina oral, penicilina intramuscular o aminospenicilina, ¿sí? Bien. Doctor, ¿hay alguna indicación para sacar la vida? Sí. Hay. ¿En qué caso va a sacar la vida? Porque los tratamientos son con antibióticos y si era una amigdalitis recorrente o... ¿Puedo ser mano? No puedo ser mano, porque es una buena pregunta. Lo que yo les puedo decir es que la faringomielitis a repetición no son una indicación de una amidelectomía, ¿sí? La amidelectomía está indicado, o retirar la amígdala, la cirugía de la amígdala está indicado cuando hay una hipertrofia de la amígdala, ¿sí? Y eso se determina por grados de hipertrofia, ¿sí? Y va a darse no necesariamente por una faringomielitis a repetición. ¿Cuáles son las indicaciones? Cuando la hipertrofia llega a un grado 3, 4, ¿sí? Ya dificulta la respiración normal de los niños, ¿sí? Los niños ya no respiran correctamente, ya tienen una respiración bucal constante que puede perjudicar al niño, porque normalmente el aire tiene que entrar por la nariz para que se pueda filtrar, para que se pueda calentar y de esa forma disminuir los cuadros respiratorios, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa también con un niño que tiene una amígdala hipertrofiada? No duerme bien, la mamá te dice ronca toda la noche, hace como pausas respiratorias, incluso pues no duerme bien. Y el niño que no duerme bien, ¿qué pasa? No descansa bien, se va a la escuela, no tiene un buen desenvolvimiento escolar, muchas veces se aplazan todas las materias porque va cansado a la escuela. Durante la noche se liberan las hormonas de crecimiento, puede haber una alteración en el crecimiento del niño porque el niño no descansa correctamente. O sea, hay varios aspectos que hay que tener en cuenta a la hora. La amigdalitis no es una indicación de cirugía, ¿sí? Por eso que les decía, hay varios aspectos que yo tengo que tener en cuenta para operarle al paciente. Porque ¿qué es lo que suele pasar también? Se apura, ¿sí? Y hay niños 2, 3 años que tienen una hipertrofia de la amígdala y vamos a operarle y se le opera y después empieza a crecer nuevamente, ¿sí? Entonces por eso es que hay que evaluar bien, ver bien en qué momento ya está hipertrofiado como para operarse, ¿sí? Todas estas cuestiones hay que entenderlo, porque pasa eso, que la mamá que su hijo tiene varias... hay dos corrientes en realidad, yo veo dos tipos de mamá, ¿sí?
Uno de ellos es: mi hijo tiene varias infecciones a repetición, por eso quiero que se opere. ¿Sí? Y la otra corriente es: tiene 4 o 5 veces al año su faringomielitis. Voy a darle nomás antibióticos y no le voy a operar, porque no quiero que mi hijo se opere. ¿Sí? Hay dos líneas. Y vos le preguntás a la mamá y le decís: ¿duerme bien tu hijo? No. ¿Tiene un buen rendimiento escolar? No. ¿Crece correctamente? No. Entonces, mamá, no es el problema de la infección, es otro el problema. Entonces, por eso es que hay que poner bien eso en el contexto del paciente y valorar correctamente, ¿sí? Los otorrinos, ¿sí? Laringólogos son los que manejan mejor esa parte, ¿sí? Ese iba a ser mi maldad, pero no pude ser mal. Porque a veces tampoco ellos les explican bien, porque ellos dependen también, o sea, como son cirujanos, quieren cortar nomás también, ¿verdad? Entonces ahí va también un problema que hay que entender y explicarle bien a los familiares para que se pueda entender bien, ¿sí? Bien, te contesté, ¿verdad? Sí. Perfecto. Faringoamidalitis aguda no debido a estreptococo del grupo A, ¿sí? Hay algunos distintos al estreptococo del grupo A, como sus especies formadoras de grandes colonias, el grupo C, ¿sí? El grupo G. En niños escolares mayores y adolescentes causan raramente un proceso de las mismas características debido al estreptococo del grupo A, aunque algo más atenuado: fiebre, cefalea, amígdalas eritematosas con exudado y adenopatía cervical anterior. Aunque los estreptococos del grupo C y G son muy sensibles a la penicilina, existe debate sobre si es necesario tratarlo o no, ¿sí? Datos actuales no apoyan dar excesivo valor a estos diagnósticos ni establecer un tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Porque al final ellos no producen prácticamente complicaciones. Entonces, ¿qué dijimos en general de la faringoamidalitis? Que son autolimitados, ¿sí? Este es el estado de portador que me saltó aquí, ¿sí? Faringoamidalitis, sí, a otras bacterias con menos interés clínico. Arcanobacterium, sí, su expresión clínica es indistinguible a la faringoamidalitis por estreptococo del grupo A. Sí, es muy rara que la infección se produzca en adolescentes y adultos jóvenes. Es de interés conocer que en más del 50% de los casos aparece un exantema descrito como escarlatiniforme también en estos casos. No está probado si es realmente beneficioso tratar con antibióticos a estos niños, aunque el tratamiento con eritromicina reduce la duración de los síntomas. Con penicilina se han citado fracasos clínicos y una tolerancia in vitro mayor también, ¿sí? Micoplasma, a pesar de referencias de que este germen se aísla en el 10% de los casos de faringoamidalitis en adolescentes y adultos jóvenes, no se han considerado ni establecido recomendaciones para su diagnóstico rutinario y tratamiento, ¿sí? ¿En qué situaciones es que nosotros le tratamos y le tenemos cuidado al micoplasma? Cuando producen neumonías, ¿sí? Micoplasma, clamidias son los causantes de neumonías atípicas, ¿sí? Que vamos a ver más adelante cuando hablemos de neumonía, ¿sí? Y la faringoamidalitis por virus, ¿sí? Cursan con un proceso febril agudo, rechazo alimentario, ¿sí? O líquidos en lactantes, dolor de garganta cuando son capaces de referirlo, y pueden palparse adenopatías cervicales, ¿sí? La presencia de conjuntivitis, rinitis o tos sugieren un origen vírico. Por eso les decía, ¿sí? Datos negativos de valor: cuando aparece tos, cuando aparece rinitis, cuando aparece conjuntivitis, ¿cuál suele ser el agente causal más común? Virus, ¿sí? Entonces descartamos prácticamente estreptococo del grupo A, ¿sí? Según sea el tipo del virus, los hallazgos clínicos de la garganta y otros hechos tienen un carácter distintivo. Por ejemplo, adenovirus son los virus que con más frecuencia causan infecciones de garganta en niños menores de 5 años. Su expresión clínica no es específica y destaca un proceso febril, ¿sí? Con amígdalas inflamadas,
con punteados de exudado blanquecino y otras veces un exudado más amplio que recuerda al observado en la mononucleosis infecciosa. Es habitual que presenten conjuntivitis, rinitis y tos, ¿sí? Algunos niños asocian otitis y un exantema maculopapular en menores de 3 años y un mínimo infiltrado pulmonar sin neumonía evidente, ¿sí? Virus del herpes simple. Origina en el niño un proceso agudo febril con enrojecimiento faringoamidalar y una típica ulceración circular de 3 a 8 milímetros de diámetro. Muy dolorosa, ¿sí? Sobre las amígdalas y paladar. Y también en la boca, labios, ¿sí? Y pueden no aparecer hasta un día o 2 días después del comienzo. Por eso es fundamental que ustedes a la hora de ver a un paciente, porque dijimos, rápida es la evolución de la faringoamigdalitis, ¿sí? Cuando un niño acude a nosotros en el primer día de la infección o del cuadro clínico, ¿cuál es la conducta más acertada? Verlo, tratarlo en ese momento. Si no tengo una alta sospecha de que sea una faringoamigdalitis por estreptococo, ¿sí? Citarle a las 48 horas, ¿sí? Eso es mandatorio en pediatría, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque ¿cuál es la patología más frecuente diagnosticada por los pediatras? La faringoamigdalitis, ¿sí? Eso es lo que más nosotros diagnosticamos. ¿Por qué? Porque es el diagnóstico que más le gusta a las mamás, ¿sí? Cuando vos no sabes qué es el problema, vos le decís, ¿tiene problema en la garganta? Yo sabía que era eso que dice la mamá, ¿verdad? Vos ni idea no tenés que ver lo que está pasando. ¿Por qué? Porque está empezando un cuadro muchas veces virósico, muchas veces infeccioso, ¿sí? Pero la pauta y el correcto manejo desde mi punto de vista, eso es una opinión personal, es que yo le convenza a esa mamá que vuelva conmigo a las 48 horas, ¿sí? Porque ahí ya voy a tener un panorama mejor y muchas veces ya tengo un cuadro florido y puedo hacer el diagnóstico, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Y ahí ya entra a jugar con quién yo estoy hablando, el nivel de confianza que tengo, ¿sí? Y el nivel de relación médico-paciente que tengo. Porque si yo le digo a una mamá, tiene un problema de la garganta, la mamá ya se va convencido de eso y ya lleva su tratamiento. Y muchas veces te dice, ¿para qué voy a volver si ya me dio el tratamiento? ¿Sí? Pues si vos le decís, no sé qué es lo que tiene tu hijo, que yo muchísimas veces le digo, no sé qué es lo que tiene ahora tu hijo, está empezando con un cuadro, ¿sí? Y como los niños no pueden referirme qué es lo que le duele, qué es lo que le molesta, dónde está la dolencia, entonces necesitamos observarle, vamos a hacerle un tratamiento sintomático y dentro de 48 horas volver para volver a examinarle y volver a ver si cuál es la situación que está pasando, ¿sí? Entonces hay que tener esa facilidad de poder convencerle a la mamá y a veces la mejor forma es siendo sincero, ¿sí? Decirle, no sé qué es lo que tiene tu hijo ahora, pero no está grave, está con un cuadro viral probablemente, está con un cuadro infeccioso probablemente, vamos a seguir la evolución o eventualmente vamos a ver y solicitar algunas pruebas que me puedan orientar en ese sentido, ¿verdad? Bien, entonces, más raramente este virus da lugar a un pequeño exudado amigdalar, ¿sí? Virus del Coxsackie es probablemente la causa más frecuente de faringoamigdalitis ulcerativa. Son pequeñas lesiones ulceradas o vesiculares de 1 milímetro de diámetro sobre el paladar blando y unas amígdalas enrojecidas en niños con fiebre. Cuando se observa estas lesiones, debemos buscar una erupción pápulo-vesicular en palmas de manos y pies, ¿sí? Pequeñas ulceraciones ovaladas en la mucosa, que son hallazgos típicos de la enfermedad mano-pie-boca debido al Coxsackie A16 o 17, ¿sí? Muchísimos niños estuvieron con este síndrome mano-pie-boca, ¿sí? Yo habré visto, incluyendo a mi hijito, unos 20 casos,
¿sí? No sé por qué regla de 3 la literatura no habla de lesiones a nivel de genitales y a nivel inguinal. Los 20 tuvieron lesiones a nivel inguinal y a nivel de genital. Entonces, si ampollas bien precisa en planta del pie, palma de las manos, que incluso le dificulta mucho caminar, movilizarse, entonces hay que estar atento a esto. Síndrome de mano, pie, boca se llama, ¿sí? Y causa también con afección a nivel de la garganta, ¿sí? Epstein-Barr, ¿sí? El causante de la mononucleosis infecciosa, ¿sí? Otra patología que puede cursar con faringitis, ¿sí? O faringoamigdalitis. Es una infección más típica de niños mayores y adolescentes que se presentan con fiebre, malestar general, amígdalas muy inflamadas, cubiertas de un exudado amplio o membranas, adenopatías e incluso puede tener esplenomegalia, ¿sí? La infección también la pueden presentar niños más pequeños, ¿sí? Con toda la constelación de síntomas, aunque con más frecuencia tienen hepatoesplenomegalia, ¿sí? Descarga nasal purulenta y una erupción exantemática, ¿sí? En edades más tempranas el diagnóstico puede ser omitido debido a que la respuesta del anticuerpo, ¿sí? Está disminuida en los menores de 4 años, siendo necesario confirmarlo con test serológicos específicos del virus, ¿sí? Monotest se llama el test que se hace para descartar el virus del Epstein-Barr, ¿sí? Bien. ¿Dudas, preguntas de faringitis, faringoamigdalitis? ¿No? Bueno, vamos a seguir entonces, ¿sí? Que hoy tenemos maratón y ya vamos 14:05.